con esta enseñanza de esta mañana, quizá, y no digo quizá, vamos a entender el por qué o cuál es la causa de por qué es que estamos viviendo ciertas situaciones en nuestras vidas. ¿Sí? El Evangelio de Marcos, capítulo 4. Vamos a dar lectura, les voy a dar lectura, ustedes siguen con su vista, del versículo 35 al versículo 41. Cuando lo tengan, me lo hace saber con un amén. Marcos, capítulo 4, versos 35 al 31. Para los que apuntan, el título de este mensaje, de esta enseñanza es Pasemos al otro lado. Esto es lo que Jesús dijo y vamos a verlo. Aquí lo dice, y dice la palabra del Señor: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tienes cuidado de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, que tu palabra pueda ser clara, Señor, como lo ha sido siempre, pero sobre todo que nosotros podamos tener el entendimiento, Señor, que podamos recibir de tal manera, Señor, que sea parte de nuestra vida. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, y tu palabra. En el nombre de tu Jesucristo te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, ya hemos oído ya quizás en algunas ocasiones este mismo pasaje, ¿sí? Pero vamos a contextualizar. ¿Sí? Esto que acabamos de leer es una etapa dentro de un día con el Señor. Estamos leyendo Marcos 4, pero ya la parte final. Pero para contextualizar, ¿sí? Vamos al principio de este capítulo. ¿Sí? Comencemos, ¿sí?, en base a lo que leímos, a ir colocando, ¿sí?, y ir viendo qué personajes están interactuando dentro de esto que acabamos de leer. Por lo que leíamos, dice que dentro de la historia, ¿quién se encontraba dentro de esta historia que acabamos de leer? ¿Saben quién? Jesús, los discípulos, ¿quién más? A ver, ¿alguien más? Ahí está en el versículo 35. Una multitud, ¿verdad? Entonces ya ubicamos quién estaba: Jesús, los discípulos y una gran multitud. ¿Sí? ¿Quién es el personaje principal de esta historia? Jesús, ¿verdad? Es el principal. ¿Sí? Entonces estaba Jesús, la multitud y los discípulos. Y en base a lo que leímos, esta historia de lo que pasó, aconteció, ¿sí?, ya llegada la noche, porque así comienza el pasaje. Lo que sucedió ahí fue con referencia a quién: a Jesús, a los discípulos o a la multitud. Estamos hablando de la barca en la que se subieron y hubo una tormenta, de los discípulos, ¿verdad? Entonces está enfocado este pasaje, esta enseñanza con respecto a los discípulos. ¿La multitud dónde quedó? ¿Desapareció? Ya no se menciona más, ¿verdad?
La multitud solamente queda en Jesús y sus discípulos. ¿Sí? Y esta es una primera parte de esta enseñanza. Las multitudes desaparecen. ¿Cuándo? Cuando las cosas se complican. Cuando estamos bien y todo está bien, todos están con nosotros. Pero cuando empiezan las dificultades, está dura la pelea. ¿Dónde quedan los amigos, los conocidos, los que estaban con nosotros cuando todo estaba bien? Se cuentan con los dedos de las manos, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que pasa esto con los discípulos y parte de la enseñanza con respecto a esto es de que los que estamos enseñando, en general cada uno de nosotros, los pastores o líderes, no debemos enfocarnos en las multitudes, sino en los discípulos, los que realmente quieren aprender. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, los que son discípulos, sea cual sea la circunstancia o la situación, siempre van a estar ahí. Siempre vamos a poder contar con ellos. Los que nada más, por alguna conveniencia o necesidad, se acercan a ver, son los primeros que desaparecen. O los que realmente aprecian, valoran, son con los que vamos a poder contar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque principalmente a eso nos mandó el Señor Jesús, como dice en Mateo 28, y hacer discípulos. ¿Sí? Y hacer discípulos. Dice, ya vimos primeramente ubicar los personajes que interactúan en este pasaje. Ahora vamos a ir implementándolo por escenas. ¿Sí? Como ya les decía, este pasaje dentro de todo un día con el Señor, comenzando ahí en el Evangelio de Marcos capítulo 1. ¿Sí? Y si se fija, dice el versículo 1, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. ¿Sí? Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y vemos una serie de parábolas, la parábola del sembrador, nada oculto que no haya de ser manifestado, la parábola del crecimiento de la semilla, la parábola de la semilla de mostaza. ¿Sí? ¿Sí se acuerda de qué habla esa parábola de la semilla de mostaza? De la fe, ¿verdad? Y entonces vemos que el pasaje que leíamos, el pasaje central, está dentro de este contexto, donde en este inicio, con este versículo, vemos que algo están haciendo los discípulos y la gran multitud que estaba con Jesús. ¿Qué estaban teniendo? Una enseñanza. Imagínense una clase con el Señor Jesús. ¿Se la puede imaginar? A la orilla del mar. ¿A quién le gusta la playa? Los de este lado no les gusta la playa. Imagínense el lugar que más me gusta. Con Jesús ahí enseñando, ¿sí? Un buen clima, todo agradable, a lo mejor café y pan. ¿A quién le gusta el café y el pan? Ahí sí todos le agarran la mano, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vemos que en esta escena se presenta de esa manera. Todo está bien, ¿verdad? A Jesús presente, la multitud, todos atentos, no se oye ningún ruido que distraiga. ¿Sí? Y vemos este panorama o esta escena. Pero cuando el Señor termina de enseñar, como dice el verso 35, cuando llegó la noche, les dijo algo a sus discípulos. ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado. ¿Sí? Ahora la pregunta es esta: ¿qué necesitamos para pasar al otro lado? Porque hay un lado.
¿Sí? Si no estoy en un lado, no puedo pasar al otro. Necesito un punto A para llegar a un punto B. Ahora estoy aquí, pero quisiera estar acá. ¿Sí? Pero ¿qué necesitamos para llegar de este punto a este? Un punto algo, un elemento que nos traslade o que nos lleve hacia el punto al que queremos llegar. Ahora, aparte de los personajes, del ambiente, de los lugares, vamos a ver la dinámica de cómo pasar de un lado a otro. Primero, vemos que todo está bien, que todos estaban en ese primer lado, que es lo que narra los primeros pasajes de Marcos, ¿sí? Cuando Jesús estaba enseñando. ¿Sí? Vemos que todos estaban atentos, estaban aprendiendo, todo estaba bien, en calma, tranquilidad, en quietud. ¿Sí? Y ¿cómo fue este tiempo con Jesús? ¿Sí? Agradable hasta ese momento. Llega la noche y le dice Jesús, pasemos al otro lado. Suben a la barca y de pronto, ¿qué dice? Se levantó, verso 37, una gran tempestad. Todo estaba bien y de repente, ya era de noche, suben a la barca, quizá por la oscuridad de la noche, me imagino que se debieron haber percatado de que había nubes o algo, y empezó de repente la tormenta, ¿no, verdad? Quizá una ligera llovizna, quizá un relámpago que se vio, y cuando vemos que truena, vemos que con la pagueta decimos, me hace que va a llover. ¿Sí? Entonces, estaban ellos ahí, ¿y qué pasó? Un fenómeno natural, una tormenta, y más, una tormenta ahí en el mar de Galilea, donde iba Jesús con sus discípulos en una barca. Pregunta, ¿qué hace falta para que las cosas se pongan mal? El primer escenario, todo estaba bien, la enseñanza con Jesús. Suben a la barca y ya estando en el mar, ¿qué se necesita para que las cosas se pongan mal? Si todo estaba bien. Que las cosas estén bien. ¿Sí? Para que algo se ponga mal, pues necesita que las cosas estén bien. ¿Qué necesita usted para enfermarse? Estar sano. ¿Qué necesita usted para morirse? Estar vivo. No sé cómo se muere, ¿verdad? Parece cómico. ¿Sí? Pero esto se le llama, y es una ley, se llama la ley de entropía, que es un proceso natural que dice que todo sistema tiende del orden al desorden. Y es una realidad y es un proceso natural. ¿Sí? Y hay otra ley que se llama la ley Murphy, que dice que si algo puede empeorar, va a empeorar. Por ejemplo, si usted tiene un carro, si lo usa, ¿se va a dañar con el tiempo? Sí, ¿verdad? Si usted tiene su casa y la habita, y la está habitando, ¿se va a deteriorar con el tiempo? ¿Va a tener deterioro? Sí. Tanto en el caso del carro como la casa, que usándolo se deteriora. Si no usa el carro, ¿qué le va a pasar? Se va a deteriorar. ¿Y la casa? ¿Se da cuenta? Ya que lo use o que no lo use, se va a deteriorar. Y eso es lo que dice esta ley de Murphy, que si algo puede empeorar, va a empeorar. ¿Sí? Conclusión de esto, todo se va a deteriorar. Hasta uno se va a deteriorar, ¿sí o no? ¿Ves? Nosotros nos vamos deteriorando, cosas se van perdiendo,
cosas se van ganando, cosas se van cayendo. ¿Por qué? Porque es un proceso natural de degradación. ¿Sí? Es algo que pareciera no tener solución. Todo se deteriora dentro de este proceso y se necesita, para tratar de revertir o de detener un poco, invertir mucho esfuerzo, energía y recursos. ¿Sí? Hablando de la estética del hombre o la mujer, para poder preservar la juventud, que necesita esfuerzo, energía y recursos. ¿Sí? No es que haya hombres o mujeres feos, y sencillamente pues no hay el recurso de la alimenta, porque se puede mejorar. ¿Sí? Entonces es inevitable, aparentemente, ¿verdad? El proceso natural es un proceso degradante. Para que las cosas se pongan mal, el único requisito es que todo, incluimos, esté bien. Porque de repente todo está bien y al instante, oye, pero ¿por qué si estábamos bien? Un desacuerdo en el matrimonio, por un gesto, una palabra descolocada, y oye, pero estábamos bien tranquilos ahorita y ya ni cena voy a alcanzar porque ya no hubo problemas. ¿Sí? O sea, es un instante. La condición es que estén bien las cosas para que lleguen a estar mal. Yo creo que está quedando claro, ¿verdad? No creo que esté hablando cosas que son de otro universo. No, es algo natural para nosotros como seres humanos. ¿Sí? Así estaba al inicio, como menciona el Evangelio de Marcos, todos con Jesús aprendiendo, bien bonito. ¿Sí? Y vemos que por un proceso natural, ya en medio del mar, en la barca, ¿sí?, empieza esta tormenta. Entonces entendemos que no hace falta sino algo natural como una tormenta en el mar de Galilea, y que es algo sumamente natural en ese ambiente que puso en mal, ¿sí?, la condición de los discípulos que iban en la barca. Dice que era a tal grado la condición que empezó algo mal y fue empeorando. ¿Sí? Si se fija ahí en el pasaje, verso 37, dice que se levantó la gran tempestad de viento, empezaron los vientos, ¿sí?, estaba probablemente lloviendo a cántaros. Dice que las olas se echaban en la barca, que casi que la negaban o la hundían. Y ya los discípulos estaban atemorizados. ¿Sí? Si se fijan, eran personas que conocían del mar, de embarcaciones, eran pescadores, la gran mayoría de ellos. O sea, no era algo que los sorprendiera. Pero ¿de qué magnitud sería esta tormenta? Que ya estaban ellos hasta agarrados de donde podían, temerosos, creyendo que iban a morir. La pregunta es, ¿cómo revertir un proceso natural? Ya leímos el pasaje. ¿Sí? Y vemos que si lo que degrada es una ley natural, vamos a necesitar algo para revertir o detener eso que está pasando. Dentro de lo que leímos, ¿qué ve usted de sobrenatural que sucedió en ese momento? Cuando Jesús le aprendió al viento y al mar. ¿Qué fue lo sobrenatural ahí? Su palabra. Su palabra, lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo? Calla y obedece. Eso fue lo sobrenatural. ¿Cuál fue la consecuencia? Que el viento y el mar obedecieron. ¿Sí? Fue la palabra de Jesús. La voz de Jesús calmó la tormenta. ¿Sí? Solamente, ¿sí?, un
proceso sobrenatural puede detener un proceso natural. En este caso solamente Jesús lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque Él es el Señor y Creador de todas las cosas. Vamos a Colosenses 1:15, capítulo 1 de Colosenses, verso 15 y 16. ¿Ya lo tiene? Dice el verso 15 y 16, hablando de quién, de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? Entonces hay una ley natural que está en acción, solamente alguien que establece esa ley, que la ha creado, la puede revertir o la puede detener. Y ese fue Jesús. Con solo decir, calla y enmudece. Y aquellos hombres que estaban atemorizados, ¿sí? Volvamos al pasaje, en el verso 41, después de que vieron que Jesús calmó y que los recriminó porque no tenían fe, dice que entonces temieron, ¿sí? Ya no por la tormenta, sino por lo que habían visto, ¿sí? Y se decían y se preguntaban uno al otro, ¿quién es este? Que aún el mar, el viento y el mar le obedecen. ¿Sí? O sea, quedaron sorprendidos por lo que habían visto, por lo que habían experimentado en esa condición, dentro de la barca, en medio del mar y en medio de una tormenta. Dice que se hizo grande bonanza, una tranquilidad, todo se calmó como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿qué nos queda como enseñanza? Que para que ocurra un milagro hay un requisito. ¿Y cuál es este requisito? Que para que el milagro suceda, tiene que haber una orden. Y Jesús la dio. ¿Y qué pasa si se obedece esa orden que Dios da o Jesús da? Sucede el milagro. Cuando se obedece esa orden, esa palabra que ha sido dada. Gracias a Dios que el viento y el mar no tienen libre albedrío. ¿Por qué? Porque obedecieron al instante, no cuestionaron, no le dijeron, oye, ¿por qué yo? ¿Mejor aquel? ¿Por qué me hablas a mí? ¿Por qué me mandas a mí? No. Pero también vemos ejemplos de personas que quizá en base a su necesidad y al deseo de estar mejor, pues obedecieron. Hubo muchos que no. Por ejemplo, aquel pasaje de aquel ciego que fue enviado al estanque de Siloé a lavarse, después de que Jesús hiciera lodo y le untara en los ojos. ¿Qué le dijo? Ve al estanque y lávate. Cuando le preguntan a este ciego, aquellos que le interrogaron, oye, ¿qué pasó? No sé, el que me sanó. Me dijo, ve y lávate. Y quedé. Yo obedecí y me lavé. Si no hubiera obedecido, pues había un ciego todo enlodado todavía, con lodo de los ojos. Pero tenemos también aquel paralítico, de sus amigos lo bajaron por la fe de los hombres. Jesús obró, pero ¿qué le dijo al paralítico? Levántate, toma tu lecho y vete. Pero si no se hubiera levantado, ¿dónde quedaba el milagro? La fe de sus amigos. También tenemos el pasaje de los 10 leprosos que le salen por el camino a Jesús. ¿Y qué les dice Jesús? Vayan
y presenten su ofrenda al sacerdote. Y dice que mientras obedecieron y mientras iban caminando, dice, empezaron a ser sanados. Ni siquiera llegaron allá, ni siquiera fue en el momento que estaban con Jesús, sino que cuando obedecieron lo que Jesús les dijo, vayan con el sacerdote y presenten la ofrenda correspondiente a su sanidad. Ellos no cuestionaron, no dijeron, oye, ¿cómo vamos? Y mira cómo estamos. Ellos obedecieron, empezaron a caminar, y en el camino vino el milagro. Tenemos a Lázaro también, amigo, ya estaba muerto. ¿Los muertos oyen? No, ¿verdad? Pero Jesús dio una orden a Lázaro. ¿Qué le dijo? Lázaro, sal fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Y si no hubiera salido, pues estaría todavía enterrado, ¿verdad? Pero obedeció. Entonces hay una condición para que el milagro suceda. ¿Qué milagro necesitas hoy en tu vida? ¿Qué es tan difícil para ti que creas que no hay solución? ¿Qué cosa deseas tú que pueda cambiar, que esté dentro de la voluntad de Dios? Que creas que a lo mejor Dios no tiene tiempo para ti, está muy lejos, hay quienes tienen más necesidad, a lo mejor Dios está más ocupado con otros. ¿Qué hay que Dios no pueda hacer? Para que haya un milagro, debe existir esa condición. Primeramente, ¿qué? Una orden. Y la segunda, obedecer. Obedecer ¿qué? La palabra que se nos es dada. Veamos que Marcos inicia con la parábola del sembrador. ¿Sí? ¿Sí la conoce la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar y semilla cayó parte junto al camino, otra entre pedregales, otra entre espinos y otra en buena tierra. Y así le hablaba a la multitud por parábolas, pero dice que a los discípulos les hablaba claramente y les decía o les interpretaba qué significaba cada cosa que decía. Pregunta. Veamos a través de la escritura y de estos pasajes cómo Jesús hace esos milagros. Milagros que más adelante algunos de sus discípulos, algunos de ellos replicaron, como resucitar muertos, sanar enfermos, esto, otro. La pregunta es, hoy en la actualidad, ¿cuál es el problema con nosotros para que se cumpla nuestro milagro? La obediencia. Porque la palabra ahí está. El Señor es el mismo hoy, ayer, hoy y por los siglos. ¿Quién falta en la ecuación? La obediencia de todos, para que ese milagro se pueda cumplir. ¿Sí? Me agrada la sinceridad de quien expresa y reconoce que de repente me falta fe o hay duda. Y esto sucede aún y cuando, incluso como les menciono, la palabra ha sido dada, la palabra ahí está. Por eso la insistencia de nuestro pastor es: lean las escrituras, lean la Biblia, escudriñenla. Este libro no es un libro de lectura, es un libro de estudio. ¿Sí? Jesús no dijo lean las escrituras, dice escudriñenlas, rásquenle. Hoy temprano llegó el hermano Francisco platicando con él, reafirmó lo que ahorita estoy enseñando, y a él le gusta mucho profundizar y releer y remeditar en lo que aprende, y él considera que son perlas que Dios tiene para él, porque no a cualquiera Dios se los da. ¿Dónde se encuentran las perlas? ¿A nivel de tierra o a nivel de mar? Las profundidades, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Hay que sumergirse en el mar de las palabras de Dios. Si tú no te sumerges, te vas a quedar, ¿no?, solamente con lo de arriba.
¿Qué hay arriba? Lodo, cascajo, nada interesante, nada de valor. Nada va a cambiar. Pero si tú te sumerges y encuentras eso de gran precio, de gran valor, nadie te lo va a poder quitar. Lo vas a poder disfrutar. Vas a poder tener lo que quieres. Hasta que se obedezca, es que se va a activar el milagro. Entonces, vemos el escenario. Pero aquí en Marcos, o el día del Señor Jesús y sus discípulos, no termina aquí donde termina el capítulo 4 de Marcos. Continúa todavía en el capítulo 5. Si se fija, solamente voy a leer los encabezados. Empezando, imagínense la escena. Ya vimos la primera escena, todos aprendiendo con Jesús. En la segunda, ya después de noche, clavaron al mar, la tormenta, todos espantados, todos mojados. ¿Sí? Jesús calma la tempestad, una gran bonanza. Llegaron por fin al otro lado. Todavía, quizá como pollo remojado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Dice verso 1 del 5, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro en los sepulcros, ¿un hombre qué? Un endemoniado. ¿Le ha tocado a usted estar cerca de un endemoniado? No estoy hablando del que tiene o la que tiene a su lado, ¿eh? Todos están enojados. No, pero un verdadero endemoniado, poseído, como dice aquí, por un espíritu inmundo. Jesús les dijo a los discípulos, acá donde estaban todos bien, y cuando les dijo, hey, vamos a pasar al otro lado, les dijo a dónde iban. Si usted fuera los discípulos y Jesús le hubiera dicho, ¿sabes qué? Vamos por un endemoniado, ¿usted iría? No, Señor, aquí te espero, ¿va? Ellos no sabían a dónde iban. Y sorpresa, de que bajando del arca, como que el demonio ya los esperaba, el endemoniado, y viene el encuentro de ellos. ¿Sí? Bien. ¿Qué experiencia de estos discípulos? Estaban con la teoría en este escenario, nunca se imaginaron que venía la práctica. ¿Sí? De lo que estaban aprendiendo allá, de la palabra de fe que les estaban dando. La palabra que hoy recibes va a ser probada. ¿Sí? Ahí vas a necesitar tu fe. ¿Para qué? Para pasar del punto A al punto B. ¿Sí? Entonces, es sanado, no vamos a mencionar más detalles del endemoniado, es para otro mensaje, pero es liberado. Ya después de ahí, regresan a la barca para ir a ¿dónde? De regreso de donde habían zarpado. ¿Usted cree que les quedaban ganas de subirse a la barca otra vez? Sí, pues ya habían visto que con Jesús no hay problema. ¿Qué ganaron con esa experiencia? Confianza, seguridad y una experiencia de saber con quién iban, con Jesús. Ahora, ¿qué les daba miedo? Pues ya vieron que sanó un endemoniado. ¿Qué podían temer para regresar? Nada, ¿verdad? Y vemos que regresan y ya bajando, ya los estaba esperando un principal de los sacerdotes, llamado Jairo, un principal. Le dice, Señor, mi hija está muriendo. ¿Sí? Pero todavía ni va Jesús para allá cuando nos dice, ¿sí?, que hay una mujer que se va arrastrando entre la multitud y va y toca el borde del manto de Jesús y es sanada. En la primera situación de la tormenta en el mar, ¿qué aprendieron los discípulos con respecto a Jesús? Que tiene poder y autoridad sobre qué.
sobre la naturaleza. ¿Sí? Cuando bajan de la barca y llegan al territorio gadareno y ven la situación del endemoniado y que es sanado, ¿qué aprenden los discípulos? Que Jesús tiene poder y autoridad sobre qué? Sobre los demonios. Cuando regresa y lo está esperando este principal para que vaya con su hija, pero en el camino una mujer que está enferma de un flujo de sangre por muchos años lo toca y es sanada. ¿Qué aprenden los discípulos? Que Jesús tiene poder y autoridad sobre qué? Sobre la enfermedad. Llega con la hija de Jairo y la resucita. ¿Qué aprenden los discípulos? Que Jesús tiene poder y autoridad sobre qué? ¿Qué hay imposible para Jesús? Tiene poder y autoridad sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, ¿sí? Sobre los demonios, sobre la muerte. ¿Te das cuenta qué tipo de clase estaban recibiendo los discípulos? No solamente teórica, sino práctica. Y ese debe ser nuestro estilo de vida. Saber en quién estamos creyendo. Que no hay nada imposible para Él. ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué te falta? Él te lo quiere conceder. Pero hay un requisito. ¿Cuál es? Obedecer la palabra. Eso es lo que lo va a activar. ¿Sí? Y no podemos pasar por esto que si es la fe la que activa esto, ir al pasaje de Hebreos, capítulo 11. Que habla de los héroes de la fe. Ya lo tiene ahí, Hebreos capítulo 11. Y vamos a ver para qué sirve la fe, verso 32 al 34. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Porque por fe, fíjese lo que dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Cómo lograron eso? Por la fe. ¿Qué puede usted lograr por la fe? Esto también. ¿Pero sabe qué? El escritor a los hebreos sigue hablando, ¿sí? Y fíjate lo que dice a partir del verso 36. Aparte de estos que por la fe lograron esto, otros también experimentaron. ¿Pero qué experimentaron? Vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Se dan cuenta? Como que íbamos muy bien con la fe, ¿no? Lograr esto, ¿no? Pero también hay otra parte, ¿no? ¿Pero qué? ¿Qué nos quiere enseñar con esto? ¿Por qué estos, aunque tuvieron buen testimonio por la fe, no alcanzaron promesas? ¿Se acuerdan que en medio de la tormenta, Jesús no estaba con los discípulos,
¿qué dice Marcos? ¿Que dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? De que estaba en la popa, recostado y durmiendo. Los discípulos estaban afuera viendo toda la situación del mar, embravecido, pero Jesús estaba durmiendo y va uno de ellos y despierta y, maestro, ¿no te preocupa que perecemos? Y van y lo despiertan. Lógicamente Jesús se molestó. ¿A quién le gusta que lo despierten? Cuando está bien dormido. Nadie, ¿verdad? Que está descansando. Imagínense todo un día de enseñanza de parte de Jesús. Llegó la noche porque hasta esa hora entraban a la barca. ¿Qué hizo Jesús? Necesito descansar, ahí se duerme. ¿Por qué les dijo? ¿Qué fue lo que les había dicho Jesús antes de entrar a la barca? Jesús les estaba hablando y recriminando desde otra condición. Él ya se veía del otro lado. Él ya sabía que iba a ir al otro lado y sabía que iban a pasar. Por eso cuando viene y le recrimina, dice, ¿cómo no tenéis fe? Entonces, si yo les dije que íbamos a pasar, ¿cómo no tenéis fe? Entonces, les faltaba tener esa fe a ellos, que fue lo que Jesús les recriminó. En el centro de la situación que estaban pasando, les faltaba la fe. Entonces, para pasar de lo bueno, de la teoría, de la enseñanza, a lo mejor, necesitamos un periodo de tiempo que va a ser de prueba. Eso es una ley. ¿Sí? Dice en Santiago capítulo 1, después de Hebreos, Santiago capítulo 1, verso 3, sabiendo, bueno, desde el versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra paciencia, ¿qué produce? Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Produce paciencia. Y pudiéramos interpretarlo de alguna manera, paz y ciencia. Paz y ciencia. ¿Qué ciencia es? Conocimiento. ¿Qué es lo que te trae paz? El conocimiento de saber algo que los demás no saben. ¿Qué sabía Jesús? ¿Qué iban a pasar? Los discípulos tenían la idea de que iban a pasar, pero no se esperaban la tormenta. ¿Sí? ¿Jesús no sabía? Sí. Pero él sabía algo que los demás no sabían. Entonces, ¿qué es lo que produce la prueba de nuestra fe? ¿O debe de producir? Paciencia. ¿Para qué? Para poder alcanzar el otro lado. ¿Sí? Entonces, la fe va a generar ese poder, ¿sí?, que va a crear en nosotros esa paz, tranquilidad, no solamente para llegar, sino para poder resistir en medio de la prueba. Porque hay muchos que no resisten la prueba y no llegan. Por eso Jesús estaba tranquilo. La prueba es necesaria porque la prueba de nuestra fe va a producir la paciencia que necesitamos, la paz, el conocimiento, la tranquilidad, aún en medio de la adversidad, del problema. Cuando sabemos algo que otros no saben y nos produce paz, que eso es como ya veíamos, la paciencia, la cual viene a través de estos momentos difíciles. El saber esto nos da esa tranquilidad. Yo te pregunto, ¿qué sabes tú? ¿O qué se supone que debemos de saber nosotros para tener esa paz en medio de cual sea la situación que estemos hoy por hoy viviendo? Me voy a invitar a que vayamos a Isaías 43, versos del 1 al 5.
Isaías 43, versos del 1 al 5. Es un pasaje que si usted quiere, usted mismo lo puede personalizar. ¿A qué me refiero? Al que puede ponerle ahí, ¿sí?, el nombre suyo en lugar del nombre que viene ahí, que voy a leer a continuación. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Y en lugar de Jacob, ponga su nombre: Abigail, Silvia, Lupita, Fernando, Esteban, Ayeli. Ponga su nombre ahí y aprecie lo que Dios está diciendo. Como le dice aquí a Jacob, ¿sí?, le dice: porque fuiste honorable y yo te amé. Y dice: daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Qué va a hacer Dios para que nosotros estemos bien? Va a mover cielo y tierra. Lo que tenga que moverlo, lo va a mover. ¿Para qué? Para que podamos nosotros estar bien. Para que podamos pasar al otro lado. ¿Sí? Por eso es que Dios permite y permitió, o ha permitido que pasemos, ¿sí?, por pruebas o situaciones donde nuestra fe es probada, para que pasada por el fuego, dice, venga a ser más preciosa que el oro. ¿Por qué? Porque a través de las pruebas, ¿sí?, pasando de lo bueno a lo mejor, por medio de una situación difícil, ¿vamos a estar mejor que al principio? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta situación crecimos, maduramos, entendimos, experimentamos, conocimos y vimos quién es nuestro Dios. Que si me sacó de esta, me puede sacar de cualquiera. Aunque haya una ley natural que diga, ¿sí?, que lo que está peor va a empeorar, no me importa, porque hay una ley, una palabra más poderosa, que es la palabra de Jesús. ¿De qué? De que sea cual sea la situación, Él dice: yo estoy contigo, no te dejaré. Sea cual sea la situación que estás pasando, que estás viviendo, lo que te falte, no estás solo. Jesús está contigo. ¿Qué espera para que se active y pueda recibir lo que quieres? Obediencia. Dice: Señor, séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Es lo que el Señor espera de nosotros. Le invito ya por último a que vayamos al Salmo 121. Y cerramos con este salmo que dice: Jehová es tu guardador. Y dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal,
Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, de ahora al cielo. ¿Qué más palabra quiere para poder enfrentar cualquier situación que venga, independientemente de la edad que tenga, del ambiente o el escenario en el que esté viviendo? Dios es suficiente. Y es el primero que hay que recurrir cuando estamos en una situación de necesidad. No corramos con papá, con mamá, con la comadre, con la mejor amiga, con el mejor amigo, con el patrón, ¿no? Con el Señor. Porque Él es el creador y dueño de todas las cosas. Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que sea cual sea la situación que algún hermano o hermana esté pasando, esté viviendo, o algo, un milagro que esté por alcanzar, Señor, que haga falta, Señor, algún cambio, Señor, que sea conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, dando la palabra, Señor, pero sobre todo, quienes la necesitamos y la estamos oyendo, la apliquemos, Señor, y la hagamos práctica en nuestra vida. Que ese sea nuestro estilo de vida desde ahora y para siempre, Señor, el ser obedientes a tu palabra, el confiar en quién eres tú, Señor, y conocerte cada vez más, Señor. El tener esa dependencia, Señor, de ti, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra. Gracias por esa palabra de fe, Señor, que hoy hemos recibido y que es de bendición, Señor, para nuestras vidas. Que, Padre, sea cual sea la situación, Señor, tú nos guardes, Señor, como dice tu palabra, de todo mal. Y tenemos esa confianza, Señor, de que si tú has dicho que vamos a pasar, Señor. Gracias en el nombre de tu Jesucristo te damos, Señor. Amén. Señor nos bendiga.